Saluditos y les doy la bienvenida a todos. Hoy vamos a preparar este delicioso almuerzo con muy pocos ingredientes. Necesitamos 500 gramos de chuleta de cerdo ahumada, 250 mililitros o una taza de zumo de naranja, preferiblemente si este está dulce, 2 cucharadas y media de aceite vegetal y la sal va a ser opcional y al gusto. Ahora sí, comenzamos con la preparación. Ponemos a calentar el aceite y yo solo estoy agregando un poco porque voy a cocinar 2 chuletas a la vez ya que el sartén es pequeño. Ahora le voy a agregar un poco de sal a estas chuletas que acá vienen con poca cantidad. Seguidamente vamos a llevar a dorar nuestras chuletas. Necesitamos que las chuletas se cocinen y se doren por ambos lados. Esta es una receta que te la recomiendo porque créeme que es sumamente sencilla, poquitos ingredientes y queda delicioso. Es una receta para triunfar. Te aclaro que las cantidades que te dije al inicio es para cocinar 5 chuletas. Ya que yo voy a estar cocinando de 2 en 2, tengo que dividir mis ingredientes para poder hacer toda la preparación. En este punto ya es momento de dar vuelta a las chuletas porque ya se han dorado por esta cara y nos faltaría dejar que se doren por la otra cara. Las chuletas se cocinan muy rápido, por eso es que este almuerzo es ideal para poder sorprender rápidamente. Una vez que se hayan dorado por ambas caras, será momento de agregar el zumo de naranja. Tal como te dije al inicio, necesitamos 250 mililitros o una taza de zumo de naranja, pero como estoy cocinando solo 2, voy a agregarle 7 cucharadas aproximadamente. Y si tu sartén es grande y puedes cocinar las 5 al mismo tiempo, entonces simplemente agregas todo el zumo de naranja. Del zumo de naranja te comenté que preferiblemente si estaba dulce. Si tú ves que está muy ácido, te recomiendo agregar por lo menos una cucharadita de azúcar para que esto ayude a caramelizar y también a resaltar el sabor. A partir de aquí la preparación es más fácil aún, simplemente vamos a dejar que el zumo de naranja comience a hervir y también a reducirse, y en ese proceso iremos dando vuelta a las chuletas para que se impregnen muy bien del zumo y el sabor. A medida que vayan transcurriendo unos minutos vamos a notar cómo el zumo de naranja se reduce y a la vez comienza a caramelizarse. Continúa dando vueltas sobre la salsa y una vez que hayan transcurrido aproximadamente unos 5 minutos y que veas que queda poca cantidad del zumo, ya será momento de apagar y servir. Al momento de servirlas puedes agregarle por encima un poquito de la salsa de la que queda en el sartén, o servirlas así solitas como yo lo estoy haciendo porque iba a seguir cocinando, pero créeme que quedan muy ricas, muy jugosas, muy deliciosas. Recuerda que la chuleta de por sí ya trae mucho sabor, la chuleta ahumada, y acá solamente estamos, como quien dice, potenciando ese sabor y combinándolo con la naranja. Ahora sí va a llegar el momento entonces de preparar este puré que estás viendo acá a continuación. Es un puré estilo mayordomo que también se hace con pocos ingredientes. Para el puré necesitamos leche, también cebolla, perejil fresco, sal y pimienta al gusto, mantequilla o margarina y por último las papas, que es lo más importante. Te recuerdo que las cantidades te las dejo anotadas en la caja de descripción de este video y también te las indico a lo largo de la preparación. Como ves, iniciamos cortando la cebolla. Esta es una cebolla mediana que cortamos a la mitad y luego cada mitad la cortamos en julianas que sean delgadas. Una vez teniendo la lista, vamos entonces a llevar a derretir la mantequilla o margarina. Yo estoy utilizando margarina, unos 40 gramos aproximadamente, y dejaremos que se derrita en su totalidad sin dejar que se llegue a quemar. Aprovecho la ocasión para mandar un gran saludo, un fuerte abrazo a mi amiga Violeta del canal Payao Fitness and Violet Beauty. Gracias por estar aquí. Los invito a que pasen también a conocerla, a conocer su contenido. Gracias por tu amistad y por tu apoyo siempre. Una vez derretida la mantequilla o margarina, será momento de agregar la cebolla que hemos cortado previamente y vamos a cocinar esta cebolla dejando que se poche, dejando que se llegue a cristalizar, no sin antes agregar un poco de sal, y mezclamos para que la sal se pueda integrar muy bien. Por acá tengo que decirte que también debemos tener ya picado previamente el perejil, aproximadamente un cuarto de taza, cortarlo finamente, que no te lo grabé pero ya lo hice ese paso.
Luego de unos minutos la cebolla se habrá cristalizado y será momento de agregar el perejil fresco que hemos cortado previamente, aproximadamente un cuarto de taza o unas 3 cucharadas. Removemos para que se integre el perejil y vaya soltando su saborcito y su frescura, y será momento de agregar un poco de pimienta al gusto. También puedes rectificar el punto de sal si así lo deseas. Recuerda que a veces, por lo menos la margarina a veces viene con un puntito alto de sal, entonces debemos tener, como quien dice, la precaución. Cocinamos esto un poquito más y ya será momento de agregar la leche. De leche vas a necesitar media taza aproximadamente. No se necesita tanta cantidad para esta cantidad de papas que estamos trabajando. Y entonces vamos a dejar que esto se vaya cocinando, mezclando, y tú vas a ver que va a quedar súper rico, súper delicioso y súper fácil de hacer, que es lo más importante. Durante la preparación es importante que estés removiendo constantemente. Él va a llegar a hervir y la idea es que comience a reducirse y comience también a espesar un poco, que nos quede como especie de una cremita. Vamos a dejarlo por aquí para pasar entonces a triturar las papas. Mientras la otra preparación está espesando, vamos a comenzar a triturar las papas, lo cual puedes hacer perfectamente con un tenedor como lo estoy haciendo yo. Y te cuento que yo utilicé 4 papas de 100 gramos cada una, es decir que tenemos 400 gramos de papa. Y lo voy a cambiar de recipiente porque aquel era muy pequeño y se me estaba dificultando poder triturar las papas de manera eficiente. Ya una vez que tengamos el puré ya listo, bien trituradas nuestras papas, vamos a regresar a revisar la preparación de la leche con la cebolla. Y como puedes notar, ya acá se ha reducido. Es lo que queremos, que comience a hervir y a reducirse y comience a espesar. Fíjate que cuando yo paso acá la cuchara contra el fondo, él tarda un poquito en regresar. Quiere decir entonces que ya está perfecta, ¿ves? En este punto es que la necesitamos, entonces ya podemos apagar y volcar toda esta preparación sobre el puré de papas. Lo hacemos así inmediatamente, bien calientito, acabando de apagar, y vamos a comenzar entonces a mezclar, que se integren muy bien ambas preparaciones y podamos obtener como resultado un puré cremoso y delicioso. Acá le estoy agregando un poco más de sal porque sentía que le faltaba un poquito, ya es cuestión de gustos. Fíjate cómo se ve, así de cremosito y rico. Y bueno, quiero aprovechar también para invitarte a que te suscribas al canal si te gustó esta receta, que me dejes un comentario, me dejes un me gusta y que compartas en tus redes sociales, que para mí es de gran ayuda para que el canal continúe en crecimiento. Finalmente vamos a espolvorear con un poquito más de perejil fresco y, como te dije, en mi caso lo acompañé con las chuletas. Esto queda súper rico y perfecto con una ensaladita rallada que no me dio tiempo de mostrarles. Pero por acá les dejo esta propuesta, espero que la pongan en práctica, que me cuenten qué les pareció, que la disfruten y que tengan un feliz día. Gracias por haberme acompañado. Chao, chao.